Saludos a todos los que visitan el canal. Esta vez les traigo un pequeño video acerca de cómo realizar suelos utilizando Rhino, Grasshopper y V-Ray. No profundizaré en aspectos de renderizado. Mi intención es mostrarle un flujo de trabajo, que optimiza la creación de pisos para que el resultado sea realista, lo suficientemente realista como para que se vea bien. Sin más que hacer acotación, espero que les guste el video y cualquier sugerencia o consulta la pueden hacer a través de la caja de comentarios del canal. Comencemos. Primero que nada, abramos nuestro programa de Rhino. Lo que vamos a hacer al principio es bastante básico. Sin embargo, poco a poco iremos volviendo complejo el ejercicio. Tomen en cuenta que estoy trabajando en centímetros y que voy a hacer el archivo a una escala mucho más pequeña. Voy a realizar un cuadrado, que será la base de mi piso. Voy a utilizar una medida muy pequeña, esto para temas de memoria. Ustedes lo que harán luego es simplemente realizar el ejercicio en el tamaño que necesiten. He creado un cuadrado perfecto, las medidas son de 10 por 10. Y luego lo que voy a hacer es simplemente mostrarles un pequeño ejemplo donde no requiere tanta complejidad, donde yo tranquilamente usando un array podría repetir un patrón cuadrado. Aquí no tenemos ningún tipo de problemas, pero cuando necesitamos hacer este tipo de patrones, en el caso de Rhino puede ser bastante difícil, ya que el proceso sería manual, prácticamente manual. Así que vamos a ver cómo podemos realizar este piso de la manera más creíble y utilizar un método que sea bastante práctico para el tema de colocación de materiales utilizando V-Ray, tomando en cuenta que las vetas son distintas, los colores son distintos, por ende las texturas son distintas. Simular la realidad es un proceso que requiere de mucho trabajo, así que la intención es tratar de crear de una manera práctica este suelo que tenemos como referencia utilizando nuestros programas y en este caso el plugin de Grasshopper, que nos será de gran ayuda. La manera más práctica que he encontrado para utilizar ese patrón dentro de nuestro cuadrado es utilizar el comando de hatch, por lo que primeramente tengo que importar el patrón de hatch a nuestro archivo. Para eso he simplemente buscado un patrón en internet, el cual voy a importar yendo a las opciones. Es muy importante tomar en cuenta que estos archivos tienen un formato .bat para que puedan ser reconocidos. Y luego a darle al botón de Open veremos que Rhino reconoce nuestro patrón, que tiene en este caso la forma de las vetas de la madera. Nuestro siguiente procedimiento es agarrar nuestro cuadrado y rellenarlo utilizando el comando de hatch. Voy a seleccionar mi patrón que he importado previamente y dependerá de cada quien utilizar una escala correspondiente a la referencia que tengan a la mano. Yo utilizaré un número 10 para que el patrón sea lo suficientemente visible pero no se repita de manera excesiva. Ahora lo que debo hacer es utilizar esta información de hatch y explotarla para convertirla en curvas, ya que posteriormente necesito cortar una superficie utilizando esta información. Voy a crear una superficie de esquina a esquina utilizando mis puntos de referencia y luego
Voy a agarrar mis curvas y las voy a agrupar para que sean de fácil manipulación. Luego con el comando split lo que voy a hacer es cortar mi superficie y de esta manera obtener lo que vamos a requerir para trabajar posteriormente en Grasshopper. He separado la información para que sea visible. Pueden observar que tenemos de un lado las curvas y tenemos de otro lado también nuestra superficie cortada con la forma de las vetas de nuestras maderas. He dispuesto nuestra información creada en una capa para que sea de fácil manipulación y he seleccionado un color para que la podamos reconocer con respecto a la otra información. Estas vetas que hemos creado serán nuestro punto de partida para comenzar a trabajar dentro de Grasshopper, por lo que es muy importante que las tengan agrupadas y las tengan visibles en nuestro viewport. El inconveniente de trabajar con estas vetas directamente de la operación que hemos realizado es que el resultado no va a ser 100% realista. Si yo selecciono la información y le aplico un material, fíjense que vemos que es una sola textura. Esto es porque está almacenando la información de la superficie de la cual yo he recortado. Aplicaré el comando shrink para que cada superficie cortada agarre su propia información y borre la anterior. Y al visualizar esta información nuevamente con nuestra textura, nos daremos cuenta que el resultado es distinto. Aún con todas las operaciones que hemos realizado, no estamos del todo convencidos ya que la repetición es constante. Yo podría trabajar con un planar mapping utilizando las repeticiones y el offset, pero lo más probable es que lo que estemos haciendo no sea lo suficientemente bueno para obtener un suelo realista. Con Grasshopper lo que vamos a realizar es una corta definición que nos va a permitir seleccionar nuestras vetas de madera de forma random para luego colocarles distintas texturas y lograr así el acabado que estamos buscando sin perder tanto tiempo en la selección de objetos. He abierto Grasshopper, simplemente lo que tienen que hacer es instalar el plugin y luego van a escribir en la barra de comandos Grasshopper. Posteriormente nosotros lo que vamos a hacer es crear uno de nuestros componentes para introducir la información de superficies dentro del componente. Vamos a hacer la selección, clic derecho y seleccionar múltiples superficies. Podemos ocultar nuestra información en la capa y para trabajar directamente con Grasshopper. El slider que estoy creando va a ser el componente que nos va a permitir dentro de un número random crear o barajear la información que vamos a tener introducida dentro de otro componente. Ese componente que yo voy a utilizar se llama Jitter, hay muchísimos más como random, pero en este caso Jitter me ha dado los resultados que he necesitado. Lo voy a buscar en mi barra de comandos, lo voy a posicionar y luego lo que voy a hacer es una instalación de los dos componentes anteriores que he creado con nuestro Jitter. Luego yo necesito ordenar esta información que estoy creando. Para eso crearé una partición la cual voy a conectar. Y a su vez yo necesito realizar una operación matemática de división porque me interesa dividir la información. Para eso crearé una lista en donde estoy ordenando la información a la cual estoy aplicando la propiedad de random. Voy a crear un componente divisor y lo voy a conectar. Luego tengo que agarrar y esa división tengo que crearle otro componente numérico que me va a permitir dividir por el número que yo ponga en dicho componente. Aquí lo que estoy haciendo es simplemente ordenando la información para que pueda ser dividida por este componente. Para eso es necesario todos estos componentes que he creado. Cambiaría el nombre en este componente a divisor para que se entienda mejor.
Ahora el siguiente paso es crear un árbol en el cual vamos a introducir toda esta información, ¿ok? Y que pueda darnos unas cuantas ramas para representar. Fíjense lo que ocurre. Automáticamente al conectar el árbol yo he obtenido información, pero necesito conectar el componente divisor para que esa información se pueda visualizar de manera correcta. Aquí es muy importante tomar en cuenta que como estoy dividiendo en uno, no voy a obtener las suficientes ramas para dividir. Lo he cambiado a dos y fíjense que ahora puedo observar dos ramas a las cuales les tengo que crear también componentes para poder visualizar correctamente la información que estoy creando. Voy a crear un componente de superficie, el cual voy a duplicar porque necesito dos ya que tenemos dos ramas. Y luego este componente de superficie yo quiero que sea visualizado. Para poder ser visualizado voy a utilizar el Custom Preview y lo voy a conectar. Antes de conectarlo lo voy a duplicar. Y luego para visualizar de alguna forma nuestro preview voy a utilizar otro componente que se llama Color Picker o Color Switch en este caso. Lo voy a duplicar, los voy a conectar y voy a cambiar su color. Conectamos nuestras superficies a nuestras ramas y ya podemos visualizar el resultado que estábamos buscando. Simplemente lo que hemos hecho es crear una definición entera en donde, basados en una información, hemos dicho un componente basado en otro número que nos barajee, nos remueva dicha información, y a través de una división y un parámetro que nos ha permitido ordenar la información, visualizarla en los colores rojo y azul. Es importante destacar que a través del árbol yo puedo obtener cuantas ramas necesite para realizar nuestra selección, y utilizando el parámetro numérico de random puedo cambiar el modo de selección que estamos viendo actualmente. Vamos al caso hipotético en el cual yo necesito mayor número de selección porque voy a crear un número mayor de materiales para lograr mayor realismo. Lo que tengo que hacer es simplemente copiar o duplicar información que ya tengo creada en mi definición de Grasshopper. Voy a modificar mi parámetro divisor y a su vez debo modificar las ramas del árbol que he creado. Así que voy a llevar el número de división de 2 a 4 y luego simplemente voy a agregar dos ramas más a mi árbol. El siguiente procedimiento es copiar la información con la cual va a ser visible las ramas que he creado y voy a cambiar su color para diferenciarlas del resto. Cambiaré los colores para que sea aún más notable el trabajo que estoy realizando. Pienso que este resultado puede ser interesante para lo que hemos buscado, ya que estoy creando 4 selecciones, 4 grupos distintos de selección para aplicar 4 materiales distintos y por ende nuestro suelo sea un poco más realista a que sea una sola selección. Es importante recordar que yo puedo jugar con mi parámetro de random para obtener un resultado más acercado a lo que yo he estado buscando. Y tomen en cuenta que el número divisor debe ser exactamente calculable con respecto al número de superficies que se están creando. Esto porque si el número no es par de alguna forma, el componente puede dar algún tipo de error. Prácticamente nuestra definición está completada. Ahora lo que tenemos que hacer es cocinar nuestra información. No se cocina el botón de preview a pesar de que es el final. Se van a cocinar los 4 componentes llamados surface. Así que lo que voy a hacer es clic derecho, opción en bake, y luego le voy a pedir que sea un grupo o incluso introducirlo en una capa.
Voy a hacer el mismo procedimiento con cada uno de los parámetros. Hemos cocinado toda nuestra información, tenemos nuestro suelo listo, tenemos nuestros grupos de selección, ya podemos cerrar Grasshopper. He agarrado toda la información que he creado y la he puesto en capas diferentes para que sea de fácil manipulación y de fácil reconocimiento. Tomen en cuenta que ahora nuestro siguiente paso es crear nuestros distintos materiales y aplicarlos a nuestras distintas selecciones. Voy a crear un material estándar al cual le voy a colocar un nombre fácil de reconocer en nuestra prueba y luego simplemente voy a duplicar esa información. Por supuesto, cambiaré el color de la misma para que pueda ser reconocible a la hora de trabajar. Cambiaré cada uno de los colores y luego lo que tengo que hacer es aplicar a las distintas selecciones nuestros materiales creados. Estoy utilizando colores en vez de texturas para que el resultado pueda ser rápidamente apreciado. Ya para finalizar quería mostrarles un poco el resultado en avance. Lo que he hecho simplemente es extruir la información por grupo, he aplicado un Feather Edge a toda mi geometría y también he actualizado mi lista de materiales en V-Ray colocando los bitmaps necesarios para que el suelo se vea bastante bien. Les voy a mostrar rápidamente mi información de materiales en donde ya pueden ver la M mayúscula. Ok, he colocado mi capa de reflexión para darle un poco más de propiedad a nuestro suelo. Y ahora simplemente con hacer clic en el botón de Render Preview o tecleando el acceso directo deberíamos tener algo como esto. Si se fijan bien, he utilizado texturas distintas con distintas vetas para crear la creación de nuestro suelo, lo cual da un aspecto bastante interesante y mucho mejor en vez de utilizar una sola textura para todas nuestras vetas. También el Surface Mapping va a jugar un aspecto importante a la hora de crear este tipo de suelos, ya que no tenemos una manera eficiente para mapear cada una de las texturas, por lo que es importante que el bitmap tenga de alguna forma la misma proporción que nuestra veta de madera y así lograr el efecto deseado.